definición o en este concepto. ¿Qué entiendes tú Sí, por motivación? sí, bueno, por mi parte la motivación, mirando un poco el origen de la palabra, viene del latín motivus, que al final es lo que causa el movimiento, es decir, es aquello que nos impulsa a tomar una determinada acción. Qué interesante, o sea, que es algo, la motivación conlleva acción, ¿no? Diríamos, por tanto. Es la antesala. Exacto, es la antesala a la acción. Genial. O sea, que es algo que tenemos nosotros ahí que hacer con nosotros mismos, ¿no? Como para decir, venga, que vamos para allá, vamos adelante. Muy bien. Y pues enlazando con esto, Miguel Ángel, ¿cuál fue la motivación que te llevó a ti a escribir este libro del que antes hablaba en tu presentación? El libro La vida continúa, protagonízala. Sí, bueno, en mi caso fue una crisis personal y profesional, ¿no? En el 2013 me despidieron después de estar 17 años trabajando en una multinacional y entonces, bueno, cuando afrontas una etapa de incertidumbre, una etapa en la que bueno, yo veía que me volvía como invisible, ¿no? Tu autoestima decae, te planteas un montón de cuestiones sobre el futuro, qué va a pasar conmigo, voy a ser válido para trabajar en otro sitio, voy a encontrar trabajo, tenía 3 niñas, entonces, bueno, llevaba mucho tiempo leyendo sobre desarrollo personal, sobre inteligencia emocional y liderazgo, y me planteé pues bueno, el reto este de escribir y de aportar pues todo lo que llevaba adentro, con la intención de hacer llegar ese mensaje a otras personas, ¿no? Y buscando que mi experiencia de alguna manera les sirviera de ayuda para, bueno, pues superar esta dificultad, esta enorme dificultad que es cuando te despiden, ¿no? Cuando te despiden te encuentras en un estado que, bueno, como diría yo, un poco en el limbo porque no sabes situarte, no sabes, te tienes que recomponer, tienes que cogerle esos trocitos que tienes de ti y bueno, y motivarte e intentar salir adelante gracias y apoyarte en tu entorno en mi caso, mi apoyo fue, aparte de mi familia y mis amigos, el leer y escribir. La escritura me sirvió muchísimo pues para afrontar esta situación. O sea, que dirías que el escribir el libro la motivación fue la de compartir esa experiencia, ¿no? Personal que habías vivido. Sí, el mensaje era ese. Sí, Claro, el mensaje era ese. estupendo. Aprovecho esto para hacer otra pregunta que viene así al hilo. Sabemos que la motivación pues tiene dos vertientes, ¿verdad? Está la motivación intrínseca, la motivación interna, y también la motivación extrínseca, la motivación que viene de fuera. ¿Qué podríais comentarme al respecto de esto? ¿Qué os parece si cada uno explica un poquito cada una de estas motivaciones para que entendamos un poco mejor pues, cómo confluyen ambas, ¿no? Y cómo podemos trabajarlas o fomentarlas y desarrollarlas? Sí, a ver, la teoría bueno, o lo que es el iceberg de la motivación se fundamenta en una teoría muy sencilla que se referencia en forma de iceberg, ¿no? En la parte de arriba estaría, que es la puntita del iceberg, que estaría lo que es el comportamiento, y ahí estarían las motivaciones extrínsecas, y en la parte de abajo está lo que impulsa el comportamiento, y ahí están las motivaciones intrínsecas. Entonces, la clave entre estas dos partes de la motivación pues, puede dar como resultado lo que estamos buscando, tanto nosotros mismos como en nuestros equipos. ¿Cómo podemos motivar, Marisa, a nuestros equipos a nivel extrínseco, por ejemplo? Empezamos por ahí, luego que nos explique Miguel Ángel la parte intrínseca, si te parece. Sí, mira, la parte extrínseca, ¿vale? Si estamos hablando de organizaciones, pues serían las recompensas o beneficios. Pues, por ejemplo, sería un nivel de salario, serían los beneficios sociales, pues el hecho de tener una, un plan de pensiones o un seguro de salud o cheques para poder comprar o ir a restaurantes o cierto estatus
o ciertas formas de alabar el trabajo de tu equipo. Todo esto son motivaciones extrínsecas, ¿vale? Que vienen de fuera, que hacen que tú quieras entregar un trabajo, ¿vale? Y que a cambio de ello tú obtienes unas recompensas, ¿vale? Todo esto viene por la parte fuera de la propia persona, ¿vale? Pero que activan también como motivadores. Vale, son cuestiones del entorno, son factores externos, por lo tanto me vienen del entorno, pero me activan a mí también a nivel interno, ¿verdad? O sea, generan Claro. un impacto en mí. Claro, entonces estas motivaciones externas, ¿vale? Tienen como resultado determinados comportamientos que tú puedes ver, ¿no? En los equipos, por ejemplo, pues cumplir con el horario, pues seguir los procedimientos, completar las tareas, entregar un mínimo. En el caso de si estamos hablando de familias, pues las motivaciones extrínsecas, pues serían las recompensas, ¿no? Que les podemos dar a los niños. Pues si haces esto, te compensamos con lo otro, te damos lo otro, o compartimos esto. Esto serían las motivaciones Las extrínsecas. extrínsecas. Exacto. Y Miguel Ángel, en el caso de las intrínsecas, ¿cómo nos explicarías cuáles son esas motivaciones internas o Bueno, intrínsecas? Esa parte del iceberg que no se ve, ¿no? sí, bueno, una de las cualidades de la motivación interna es que estamos hablando de algo intangible, ¿no? Que, que yo definiría en tres claves. La primera de ellas es la autonomía de poder autodirigirse uno personalmente, ¿no? El reconocimiento personal que puede llevar a tener esa autonomía. La segunda clave sería la maestría, ¿no? Es decir, el poder dominar una disciplina que te apasiona, ¿no? Y la tercera, pues sería el propósito, es decir, una motivación no tiene razón de ser si no tienes un propósito, ¿no? Un sentido. Entonces yo definiría un poquito con estas tres claves lo que es la motivación interna. Luego, pues también es importante señalar que la motivación interna impulsa el rendimiento y, bueno, como pasa en muchas veces, cuando tú te motivas, te comprometes más y sobre todo cuando te comprometes más, obtienes mejores resultados, ¿no? Yo añadiría esto en cuanto a la motivación interna, Maite. Imagino que cuando fue el año pasado, creo que fue que hiciste la formación con el ayuntamiento para estos Con cursos, ideas, sí, con junto con mi ideas. compañera, junto con mi compañera Exacto. Inma, sí. Ahí en esos cursos, en esos talleres, imagino que utilizarías este tipo Sí, de motivadores, ¿no? Para las personas que hacían el curso. sí, a mí yo creo que hay una cosa que me apasiona y que me motiva muchísimo y es el poder ayudar a los demás, ¿no? De alguna manera, lo que he aprendido me sirve pues para compartir ese conocimiento y esa experiencia que le dé valor al resto de la gente, ¿no? En los cursos estos que hicimos y que este año hace Inma también, mi compañera Inma Tuset, lo que hacíamos era, o sea, teníamos diferentes perfiles, ¿no? Perfiles muy complicados con grandes problemas sociales, a nivel de familiares, con mucho tiempo en búsqueda de empleo, ¿no? Entonces te encuentras con un panorama desolador, ¿no? Hay gente que, como yo comentaba antes, cuando me despidieron a mí, que tienes que reconstruir, ¿no? Entonces, tú tienes 20 horas para trasladar un mensaje, ¿no? Y el mensaje es decir, mira, te voy a enseñar, sobre todo voy a intentar compartir contigo cómo mejorar tu actitud, qué claves tenemos para que tengas posibilidades primero, de mejorar tu autoestima, que es lo principal, ¿no? Cuando llevamos 10 años buscando empleo, yo creo que sería complicado motivar a alguien, ¿no? Pero yo siempre que me llevo libros a estas formaciones, intento dejar estos libros y bueno, siempre hay alguien que dice, oye, pues yo quiero leerlo tal y lo comentamos y entonces pues ya generas un poco de esa actitud para decir y para que estos alumnos por lo menos se vean reconocidos, ¿no? Que es tan Claro. complicado que era un poco como comentaba yo antes, es que te vuelves como invisible, ¿no? Y esta gente, por desgracia, lo es. Lo que hay que hacer es, bueno, hay que
humanizarla y hay que intentar ayudarla de alguna manera. Nosotros, desde ASNIE, la verdad es que lo hicimos el año pasado, Inma y yo, y este año lo hace Inma. Este año repite Inma, ¿verdad? Muy bien. Sí, bueno, hasta la pandemia, claro. Claro, cuando podamos volver a retomar, ¿verdad? Oye, pues me gusta mucho esta experiencia que cuentas y además creo que es muy interesante porque nos damos cuenta de que las claves para la motivación pues son las mismas, pues ya sea pues para un grupo de estudiantes de un ciclo, o sea, de un curso, de un taller de desempleo para desempleados, que para un equipo de trabajo. O me equivoco, Marisa, no lo sé, corregirme si no es así. ¿Son las mismas claves? ¿Son los mismos motivadores? La pregunta sería, ¿qué tipo de frases o reflexiones o qué tipo de preguntas podríamos hacer al equipo para mantenerlo motivado, Marisa? ¿Tú qué podrías comentarnos al respecto? A ver, al final un poco lo que también buscamos desde el coaching es hacer esas preguntas que nos hacen una especie de clic por dentro, ¿vale? Entonces, al final para mantener cierto nivel de automotivación, sobre todo y muy fundamental antes de hacernos las preguntas, es conocernos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que sabemos hacer bien? ¿Qué es lo que los demás reconocen en nosotros? ¿Qué es lo que yo sé hacer y puedo entregar y me diferencia de los demás? ¿Qué es lo que me hace entrar en flow? Porque al final, Es el lo que flow, se busca, ¿verdad? claro, es ese momento tan especial en el que te olvidas de todo y fluyes sin tiempo y casi sin espacio, o sea, estás totalmente entregado. Entonces, una vez tú te conoces muy bien, sabes lo que te apasiona, lo que te gusta, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que sabes hacer bien, qué es lo que sabes hacer diferente a los demás, qué te caracteriza a ti como persona, como ser humano. Todos tenemos cosas especiales, no hay dos seres humanos iguales. Entonces, cuando tú sabes muy bien todo eso, claro, el hecho de encontrar una motivación es mucho más fácil. Es decir, lo primero que preguntaría yo ¿es importante para ti? O sea, ¿cuál es el valor a largo plazo que estás buscando? ¿A dónde quieres llegar? ¿Vale? Y visualízalo en el largo plazo, siente esa energía, pero siéntela ahora, en el momento actual. Y de esa forma te ayudará a ver el camino, ¿vale? Hacia donde te tienes que dirigir para llegar a ese objetivo. Y esa energía es esa propia energía que te impulsa a la acción, que te proporciona la propia motivación. Y luego, evidentemente, si es un objetivo a muy largo plazo o un plazo ya que ya se va un poquito más en el tiempo, pues ir estableciendo mini objetivos, ¿vale? Y celebrarlo, que es muy importante. Esos pasos, poco a poco, pues de aquí a aquí, de aquí a aquí, tenerlos muy identificados e ir celebrándolos. ¿Vale? Entonces, para mí, sobre todo en la automotivación, y esto lo podemos aplicar a nosotros mismos y lo podemos aplicar a nuestro entorno. Cuando hablamos de equipos, conocer a las personas del equipo, qué se les da bien, qué les gusta, qué saben hacer bien, qué no saben hacer o qué hacen distinto a los demás. ¿Cuáles son esos factores internos que les hacen despertar, que Vibrar, les ¿no? hacen tener Esto que esa, decías claro, antes, claro, que les hacen tener esa chispa. Por ejemplo, hay una teoría, la de David McClelland, que habla de tres motivaciones que funcionan o que están definidas en función a cubrir tres necesidades. Una de ellas, la primera, sería la orientación al logro, o sea, las personas que tienen la necesidad de cumplir sus logros, pues el hecho de lograr tareas, conseguir tareas, entregarlas, eso ya es un motivador para ellos. Entonces, a esas personas les gusta hacer. Tener un perfil, si estuviéramos en el test DISC, sería un perfil súper rojo. O sea, les gusta hacer las cosas, les gustan, y esa es su propia motivación. Luego hay claro. personas con orientación al poder, que el hecho de tener cierto estatus, el hecho de ver que su carrera puede evolucionar, en ese sentido, pues estas personas, el hecho de pensar que pueden subir de nivel, que pueden tener
ciertas funciones por encima del resto del equipo, pues esta es su motivación. Y luego otras personas que su motivación o su tendencia es la afiliación, estas personas que son tremendamente sociales, ¿vale? Estaríamos con amarillos puros. Estas personas lo que les motiva es sentirse parte del grupo. Entonces, el hecho de asignarles tareas de índole más social, de relaciones, de buscar fuera del propio equipo, de contactar con otras personas, o sea, eso va a ser lo que les va a motivar. Entonces, claro, cuando hablo de autoconocimiento, aplicado a uno mismo, pero aplicado a los demás. Y si hablamos de familias, pues también. Yo, por ejemplo, yo tengo un hijo de 8 años. Mi hijo es tremendamente social. Yo no le puedo decir, cuando acabes los deberes tendrás esto o lo otro. No, porque esa no es su motivación. Su motivación es jugar con sus amigos. Entonces yo le tengo que decir, cariño, cuando acabes los deberes podrás jugar con tus amigos, ahora evidentemente virtualmente, pero yo, claro, conociendo mucho a las personas, sabes cómo puedes enfocar ese diálogo, ese lenguaje para que les llegue de una forma, para que confluya la acción con su motivación, porque en el momento que están confluyendo esas dos cosas es cuando realmente obtenemos los resultados. Qué importante entonces, ¿verdad? El tener esa capacidad de conectar con las personas, de preocuparnos de conocerlas y de saber cuáles son, pues eso, ¿no? Sus estilos relacionales, qué es lo que les motiva o a través de dónde podemos conectar con esa motivación, ¿no? Propia. Sí, yo también añadiría estas tres que ha comentado Marisa fenomenalmente, la motivación por competencia, ¿no? Esta en la que la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho con los recursos que tienes, ¿no? Aparte de esas tres, también añadiría esta. Yo creo que es importante. Genial, Miguel Ángel. Pues aprovechando este comentario, yo te quería preguntar también, ¿tú qué crees, qué cualidades tienen o qué características tienen las personas altamente motivadas? ¿Cómo dirías que es el perfil de esas personas? Bueno, tienen un perfil en el que la claridad de es una clave esencial, ¿no? Dicen que la claridad precede al éxito. Si tú sabes qué objetivo quieres, es más fácil buscarlo, ¿no? Son personas que tienen un alto conocimiento de sí mismo, una gran inteligencia emocional, tienen muchas habilidades sociales y una gran orientación al logro. Aparte, bueno, pues son personas que tienen una inteligencia, yo diría, una inteligencia práctica. Saben qué decir, cuándo decirlo y dónde decirlo, ¿no? Entre otras más, ¿no? Yo creo que con esas pinceladas podemos hacernos un perfil de esa persona. Sí. Genial. Sí, y yo añadiría, Maite, perdón, añadiría también que están muy comprometidas con su propósito, ¿no? Lo tienen muy identificado, lo tienen muy claro y solo eso es suficiente como impulsor para generar esa puntita al iceberg de ese comportamiento que tienen que tener para alcanzar los objetivos. Claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Que también apuntaba Miguel Ángel, pues entre estas tres claves el propósito. Al final sale todo el rato bastante pues a relucir el propósito, ¿verdad? Que es algo fundamental para conectarnos con la motivación. Yo tengo una pregunta y es que cuando la motivación parece que decae un poco, ¿qué otras características necesitamos tener para seguir en esa línea de consecución de objetivos? Imagínate, antes habéis planteado, Marisa, por ejemplo, un objetivo muy largo que lo tengo que fragmentar. A lo mejor no estoy todo el rato motivado, ¿no? No estoy todo el rato ahí, pues, on fire, ¿no? Con esa motivación. ¿Qué otras aptitudes o características harían falta para estar ahí y seguir adelante? A ver, si estamos hablando de equipos, cómo conseguir que los equipos o que la gente que forma parte de mi equipo sigan motivados, depende un poco de en qué estilo de liderazgo nos queramos situar. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la inteligencia emocional tenemos identificados cuatro, hay muchos más estilos de liderazgo, ¿vale? Pero los que tenemos identificados son cuando tú estás liderando desde la posibilidad de elegir. Lo que hace que tu equipo siga motivado sería pues de la delegación, delega en ellos, confía
porque al final es una cuestión bastante importante y a veces la línea entre la delegación y la confianza está un poco difusa desde mi punto de vista, porque delegar, ¿qué es? Que yo te voy a dar, mi trabajo te lo voy a dar a ti, o si no, o que, y te estoy sobrecargando, o lo que tú tienes que hacer yo confío que lo vas a hacer, que es muy distinto. Entonces, desde este estilo de liderazgo, darles una información muy clara, delegar, confiar, sería la clave para mantener la motivación. Si tú estás liderando desde la posibilidad de aumentar las competencias de tu equipo, de una especie de líder coach, pues aquí lo que funcionaría sería el reconocimiento, dar feedback positivo y challengear, perdón, que esta palabra es mucho, la utilizo mucho en mi trabajo y fuera igual queda un poco raro. Tradúcela, por favor. Espérate, es que esto no es ni inglés ni español. Poner retos, ¿vale? Poner retos, ¿vale? Entonces, la motivación para estos perfiles, sobre todo cuando trabajas, da igual el nivel, ¿no? Pero si trabajas con perfiles muy, muy altos, pues es el hecho de poner retos, ¿no? De ir pidiendo las cosas y decir, venga, tú esto, ¿cómo lo harías? ¿Qué se te ocurre? ¿No? Dar opción. Luego también, cuando tú estás liderando desde esa búsqueda de propósito, desde esa búsqueda de inspiración, ¿vale? Lo que necesitas darle a tu equipo sería ese clima de apoyo, esa visión compartida, ¿vale? Que esto ahora se lleva bastante en el entorno en el que yo me muevo. Y ayudarles también a los equipos a que identifiquen sus propias pasiones, sus fortalezas y que al final encuentren, ¿no?, el sentido, que las tareas que están haciendo están alineadas con el propósito del negocio. Y sí que me gustaría hacer una reseña aquí porque todos los negocios deberían hacerse la pregunta de cuál es su propósito, ¿vale? Y esto es muy importante porque muchas veces no tiene nada que ver con la visión. No sé, os pongo un ejemplo. Si estoy hablando de un banco, ¿vale? Por ejemplo, un propósito de un banco, además de, evidentemente, de entregar los beneficios a sus accionistas o lo que sea, es muy bonito. Podría ser, yo ayudo a que las personas cumplan sus sueños, que tengan la casa de sus sueños, y eso es muy bonito. En el entorno en el que yo me muevo, por ejemplo, mi trabajo, para mí el significado es, yo ayudo a que las personas se puedan conectar, o sea, no en este momento en concreto, que estamos en un momento muy atípico, pero gracias a donde yo estoy, las personas pueden viajar, se pueden conectar, en Navidad las personas pueden estar juntas y eso es muy bonito. Entonces, desde, no sé, me lo invento, una panadería, ¿qué propósito tiene? Pues gracias a ellos las personas se pueden alimentar, o sea, hay que buscar ese propósito que todos los negocios pueden tener y que muchas veces no nos paramos a pensar. O sea, si un líder no tiene claro esto, o sea, es que no puede alinear esa actividad con su propósito. Y luego hay el último de los perfiles de liderazgo motivacional desde la inteligencia emocional serían aquellos líderes que lideran para progresar, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer en este sentido para que su equipo se mantenga motivado? Pues estos tipos de líderes deben mantener un clima colaborativo, ¿vale? Que ahora, claro, con toda la tecnología actual, esto es espectacular. Claro. También pues debe promover un poco pues toda la celebración de éxitos, ayudarles también a que estén en contacto con los demás miembros del equipo y un poco también guiarles para que puedan realmente visualizar qué mejoras y cómo están progresando en esos objetivos. Entonces, en este sentido, claro, se pueden hacer muchas cosas, pero lo importante es saberlo, porque a veces hacemos una cosa de aquí, una cosa de allá, una cosa de más allá, y en lugar de ayudar, lo que podrías avanzar 3, estás haciendo 3 menos 1. ¿Por qué? Porque no tienes claro qué sirve para qué. Entonces, claro, ¿qué y sirve no está para qué? ¿no? No Claro, está alineado para ese objetivo, ¿no? Para ese propósito, ¿no? Vuelve otra vez a salir la palabra propósito. Sí. Miguel Ángel, ¿querrías añadir alguna cuestión a lo que acaba de comentar Marisa? Sí, bueno, la verdad es que de liderazgo, los tipos de líderes. Todo lo que ha dicho Marisa, vamos, es increíble, es una pasada. Voy a añadir simplemente, por poner un matiz,
que decía Valentin Fuster, el eminente cardiólogo, que para lo que comentabas tú de la motivación, que es lo que necesitamos para conseguir nuestros objetivos, que la tenacidad es el ingrediente fundamental para el espíritu de superación, ¿no? Es decir, para estar motivado durante, por ejemplo, cuando estudias unas oposiciones, te puedes tirar 2, 3, 4, 8, 10 años hasta probar, ¿no? O, pues si no tienes esa tenacidad, esa constancia, esa perseverancia, pues será difícil que lo logres, ¿no? Y eso nos ocurre, bueno, a muchas personas, ¿no? Que buscamos lo inmediato, lo rápido, lo fácil en este mundo de, bueno, de redes sociales y en muchos casos, mucha propaganda, ¿no? De que el éxito es fácil. Bueno, lo que estamos comentando del iceberg de la motivación, bueno, es lo mismo. Tú ves a la persona que consigue el éxito y dices, joder, qué suerte tiene, ¿no? Yo siempre, algunas veces pongo como ejemplo a Michael Jordan, ¿no? A Michael Jordan, a los Lakers. Hay un libro que se llama 11 anillos, de Phil Jackson, que consiguió 9 anillos de la NBA como entrenador, ¿no? Y 2 como jugador. Es un ejemplo de liderazgo. Y él hablaba de la motivación que tenía Michael Jordan. Por cierto, que ahora han estrenado una serie nueva, muy chula, que se llama The Last Dance, bueno, el último baile, ¿no? El último baile, que explica cómo Michael Jordan se hipermotivaba. Es decir, cuando todos entrenaban, acababan el entrenamiento, él se quedaba 2 horas todavía entrenando más. Tenía una exigencia increíble, ¿no? Y esa motivación, bueno, parte como base de que él, bueno, tuvo una familia, sus padres, competía con su hermano y sobre todo del amor que sentía por el baloncesto. Creo que todavía no hemos nombrado la palabra amor dentro de la motivación, ¿no? Pero creo que es imprescindible el unir la motivación con el amor o con el sentido, ¿no? Que comentábamos antes. Motivación y amor es un nexo, tiene que ir unido, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Para ti van de la mano. Yo pienso que sí, Maite. Claro. Hombre, yo por lo que estáis comentando los dos, el denominador común constantemente que estamos encontrando, pues es ese, ¿no? El que la persona de manera interna encuentre ese propósito, encuentre eso que le hace vibrar y que le hace sentir esa pasión, ¿no? Y como decíamos al principio del live de esta entrevista, si motivarse es movimiento, es la antesala a la acción, pues evidentemente, como dices, pues algo que me genere amor, algo, o sea, que a mí me esté despertando esas ganas, ¿no? De querer llegar y lograr alcanzar eso que me planteo como positivo y beneficioso, ¿no? Ya sea para mí, ya sea para mi equipo, ya sea para mi empresa, para mi familia. Un poco al final lo que planteamos es eso, ¿no? Ese nexo de unión de importancia para las personas en el sentido de su vida, ¿no? A nivel vital. Uh-huh. No sé qué os parece si me contáis un poquito cómo lleváis el tema de motivar también a los más pequeños, aprovechando que antes también hablaba Marisa de un poquito de su hijo. Tú también tienes hijos, tienes hijas, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, tengo 3. Pues, ¿qué tal es esa tarea de motivar también a los peques, ahora además que están en casa y que los tenemos con nosotros todo el día para el tema de los deberes, estudios y estas cosas? Bueno, yo creo que, como comentaba antes Marisa, depende mucho de la edad que tengan, ¿no? Yo tengo una de 9, otra de 16 y otra de 22. Con lo cual, la de 22 se motiva sola, la de 16 pasa prácticamente de mí y la de 9 pues es un encanto, ¿no? Es decir, bueno, las otras 2 también, ¿no? Pero con la de 9, con Sofía, para motivarla, pues bueno, tienes que buscar, como comentaba antes Marisa muy bien, tienes que buscar, tienes que conocer, ¿no? Qué es lo que le gusta, ¿no? Para que haga sus deberes o haga sus tareas o colabore en casa, ¿no? En mi caso, pues a ella le gusta jugar al Roblox, creo que es, al Roblox, no sé cuál es, con su prima. Entonces, pues para conseguir eso tiene que hacer los deberes primero, ¿no? Y bueno, es que es complicado motivar. No, pero es lo que comentábamos antes,
seguramente tus 3 hijas son diferentes, ¿verdad? Cada una es distinta y Ya lo es un crea. poco... Bueno, Marisa lo decía antes, cada persona es única y extraordinaria y en esa diferencia está el valor que Claro. tienen, ¿no? O que tenemos los seres humanos, ¿no? Y estas, pues bueno, cada una es de una manera. Irene es muy racional, le gusta un montón leer, está acabando cuarto de fisio. Carmen, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, es muy social, necesita relacionarse mucho, muy trabajadora, y Sofía, pues es la tercera, ya no va en cohete, va a la velocidad de la luz, ¿no? Aprende de sus hermanas. Con lo cual, pues hay que buscar qué les motiva a cada uno y bueno, y a veces es complicado el venderles un poco la idea de que tienen que hacer pues sus deberes, sus tareas, etc. Marisa, Sí, ¿añadirías un alguna cosa? poco, sí, Maite. A ver, yo aquí sí que diferenciaría un poco. Yo, cuando son más pequeños, ciertamente buscar la motivación en el aprendizaje es muy complicado, porque aunque ellos no se den cuenta que el propio aprendizaje ya es un motivador, Claro, pero yo ahí sí que diferenciaría, porque claro, luego cuando son más mayores, la motivación es, pues quiero ser médico, quiero ser, me da igual, electricista, lo que sea. Vale, entonces, cuando son más mayores, pues sí que pueden encontrar esa motivación en el qué quiero ser. Pero cuando son más pequeños, que eso está tan lejos, y además para ellos, no es que está lejos, es que es otro siglo. claro, no es, ni Entonces, siquiera es lo que claro, está en su peso. para mí en ese sentido yo diferenciaría, o sea, aparcaría, no apartaría, sino aparcaría un poquito lo que es buscar la motivación y me centraría en buscar la curiosidad, o sea, despertar su curiosidad, ¿vale? Que para mí la curiosidad es la antesala del aprendizaje cuando son más pequeños. Entonces, el hecho, bueno, cuando son más pequeños o cuando somos adultos, pero el hecho de despertar esa chispa de la curiosidad es lo que a ellos pues les motiva a querer aprender. Si no tienen curiosidad, yo siempre, por ejemplo, con mi hijo siempre aprovecho a aprender cosas cuando él pregunta, cuando tiene curiosidad por algo, mamá, ¿y esto por qué? Ah, pues enseguida, vamos a buscarlo, lo miramos por internet y lo buscamos, porque en ese momento es cuando él realmente lo va a Claro, aprender, no cuando se conecta con el profe y le suelta el chaparrón, claro. que eso Lo a los importante 30 es lo que segundos... Lo importante es lo que acabas de decir, Marisa, porque cuántas veces nuestros hijos en casa nos preguntan cosas y en ese momento los padres pues no le viene bien o está ocupado en otra cosa y no coge, ¿no? Esa pregunta Claro, y la claro. desarrolla, ¿no? Y dice, venga, vamos a aprender sobre esto, ¿no? O sea, que interesante, que bueno, ¿no? Yo Lo que acabas de plantear. la consigna que le doy a mi hijo es que todas las preguntas son importantes, que no hay ninguna pregunta que sobre y que lo importante es hacernos nuevas preguntas. Entonces, cualquier pregunta que tenga la tiene que hacer y eso es prioridad, resolverlo, ¿vale? Claro. Y claro, de Marisa, puertas, que de otra forma, pues no. ¿Sí me Claro. oís? ¿Que se había cortado Sí, un poco? sí, ha habido ahí un pequeño... Vale, pues eso, para mí el hecho es intentar mantener despertar esa esa curiosidad, curiosidad. ¿vale? Claro, sí, Genial. y... perdona, No, no, dime, Miguel Ángel. no, sí, bueno, el profesor César Bona, en la buena educación, él ponía ejemplos de los diferentes colegios en los que estuvo, ¿no? Y él hablaba de la curiosidad, como dices tú, Marisa, de lo importante que era despertar esa curiosidad en los niños. Y uno de los ejemplos que pone, estuvo en un pueblo, en un colegio rural, y en el que en la clase pues tenía diferentes edades, ¿no? Y cada uno pues tenía un nivel, ¿no? Con lo cual, él lo que hizo fue, para despertar esa curiosidad, dividió la clase en 5 continentes, ¿no? Entonces, cada vez que tenía que pues los niños pues les interesaba un montón, buscaban sobre África y bueno, y cada uno colaboraba y consiguió motivarlos de esa manera. La verdad es que la curiosidad es importantísima. Pero luego también lo que comentaba Marisa es el motivar para aprender, qué complicado es, ¿verdad? Porque enseguida, bueno, esto ya lo conocemos, nos aburrimos, etcétera. Y este hombre encontró la fórmula de mantenerlos, oye, activos, motivados y curiosos, ¿no?
Qué importante, ¿verdad? Tener esas habilidades y esas destrezas, sobre todo cuando, pues, o bien tienes personas a tu cargo en equipos de trabajo o pues cuando eres docente o eres profesor, ¿verdad? Y tienes un grupo de alumnos a los que también despertar esa chispa, ¿no? Y esa curiosidad. Bueno, no sé qué os parece, cómo vamos de tiempo. Si queréis que hagamos una última reflexión que tiene que ver, Miguel Ángel, a mí sí que me gustaría preguntarte un poquito, que nos des unas pinceladas en el blog de actitud, inteligencia emocional y liderazgo, en el que Sí, tú, pues, cuéntanos un poquito qué es lo que haces a través de este blog y si en este blog también has entrevistado o has estado con personas que han trabajado esto del liderazgo y si tienes algunas sí. Bueno, el blog nació como, pues como el compromiso este de compartir los conocimientos, ¿no? Ya decía Antonio Machado que todo lo que se guarda se pierde y todo lo que se gana se da, ¿no? Algo así era, me parece. Entonces yo lo que intentaba era, oye, pues como leía un montón, leer mucho, tener muchos conocimientos, no sirve de mucho si no lo compartes, ¿no? ¿Para qué te lo vas a decir? No entiendo la gente que dice, no, yo soy experto de esto, no comparto esto por si me lo copian. No, vamos a ver, de eso no trata esta vida, ¿no? Es decir, se trata de compartir y cuando compartes tus conocimientos, pues ayudas a la gente, ¿no? Y alguien puede utilizarlos, que al final todos aprendemos de alguien, ¿no? Y si no, mira los filósofos Sócrates, Platón, etcétera, que llevan 2000 años vigentes. Entonces, yo lo que hice fue, pues oye, empecé a leer y compartía, pues hacía reseñas de los libros y a escribir posts sobre, pues, sobre actitud, sobre inteligencia emocional y sobre liderazgo. Y luego, pues tenía diferentes apartados y uno de ellos, o sea, era el de 10 preguntas para, y entrevistaba pues a la gente que quería que le entrevistase, leía sus libros, evidentemente, publicaba un post, una reseña sobre ese libro, como por ejemplo 15 cosas que aprendí en el MIT, de Miguel Ángel Díaz, o La vida es venta, de Inés Torremocha, o bueno, yo qué sé. Tendrás libros también ahí sobre motivación, ¿verdad? Libros que Bueno, tratan sobre hay un montón, motivación, sí. liderazgo. Hay un montón. Entonces les Genial. hacía 10 Bueno, preguntas. Por ejemplo, hay uno que vale. me gusta mucho, que lo recomiendo muchas veces, que se llama La brújula de Shackleton, que es un ejemplo de liderazgo y motivación de Jesús Alcoba, que también es uno de mis autores favoritos, ¿no? Y entonces, pues oye, les hacía 10 preguntas y ellos me contestaban y lo compartía. Y hay bastantes entrevistas interesantes de un montón de gente que sabe mucho, ¿no? Entonces, siempre pues bueno, se aprende un montón de este tipo de estas personas, ¿no? Con estos Pues, conocimientos y esta experiencia. muy bien. Y bueno, no sé, para cerrar, a mí me gustaría, no sé si, qué os parece si damos pie a preguntas de personas que estén ahora Claro. mismo con nosotros en Facebook Live. También me gustaría recordar que esta semana empezamos una serie de actividades dentro de ASNIE, que hemos comenzado con este Facebook Live de hoy. El miércoles tenemos el webinar de Miguel Ángel, tu webinar, Miguel Ángel, que sí que el webinar es solo para socios, no es en abierto. Pero además también viernes tenemos nuevamente otro Facebook Live con 2 compañeros nuevos de ASNIE y vamos a ir haciendo un ciclo de entrevistas de este tipo. Es pues, para que, bueno, no os los perdáis, por supuesto. Tenemos muchas cosas que compartir con vosotros. Y nada, pues era pues cerrar un poquito, si os parece, si queréis hacer alguna reflexión más o algún tipo de aportación o vemos preguntas que puedan tener las personas que están ahora mismo en directo. Yo he visto, bueno, estaba viendo un poquito ahora los comentarios, tengo aquí el móvil en marcha, no he visto ninguna pregunta, pero os animo a hacerla si la tenéis. Claro, exactamente. Ahora es un momento ideal para preguntar cualquier cuestión que se relacione con motivación, con liderazgo. El tema de la verdad del iceberg de la motivación me ha resultado súper interesante porque creo que es importante, ¿no? Tener esa información para saber cómo desarrollar esa motivación en los demás, en los equipos. Esa diferencia, ¿no? De motivar a nivel interno, a nivel intrínseco, cómo uno se puede motivar
y cómo desde fuera podemos motivar a los demás. Sí, y además sería importante, bueno, para mí también como reflexión, es que todo es compatible, ¿no? No significa que una cosa sea excluyente de la otra. De hecho, hay motivaciones extrínsecas que pueden nutrir a motivaciones intrínsecas. Por ejemplo, un nivel salarial, que es una motivación extrínseca, puede ayudar a que tú cuides de tu familia, que es una motivación muy intrínseca, ¿vale? Entonces, en este sentido, ambos tipos de motivación son muy compatibles y se pueden retroalimentar y ambas son necesarias. Entonces, de hecho, cuando las necesidades básicas del ser humano empiezan a estar más cubiertas, como la necesidad pues, de seguridad, la necesidad si nos centramos en la típica pirámide de Maslow, pues cuando todo esto está cubierto, claro, es cuando realmente lo intrínseco es cuando empieza a actuar más que el resto, ¿no? Mira, estoy viendo preguntas, Marisa y Miguel Ángel, que están haciendo dentro de Facebook Live. Sí que, por ejemplo, hay una pregunta que dice, me gustaría saber cómo se crea el mejor entorno que permite al líder realizar su tarea de motivación. O sea, cómo generar ese entorno o cómo el líder genera ese entorno de motivación para su equipo. Creo que va bastante en la línea de lo que has estado explicando, ¿verdad, Marisa? De esas habilidades del líder coach. Claro, un poco identificar, para mí sería importante identificar o poder identificar dentro de qué estilo de liderazgo. Nuevamente, no hay bloques aquí, se puede ir fusionando y te puedes ir moviendo de un sitio a otro, ¿vale? Pero sí que un poco, dependiendo de las necesidades y del propósito que tengas con tu equipo, pues dependiendo de dónde te vayas moviendo, pues unas acciones serán más efectivas que otras. Es lo que comentábamos antes. Si decides liderar para elegir el camino, pues ahí la delegación, la confianza, darles información muy clara sería lo importante. Si decides liderar para aumentar las competencias de tu equipo, pues sería el liderazgo como coach, el hacerles preguntas, el darle un feedback positivo, el reconocer sus habilidades, identificar sus fortalezas, darles ese challenge, ese reto, esos retos para poder mejorar. Si lo que estás buscando es ese liderazgo inspiracional desde el significado, desde el propósito del negocio, pues aquí habría que generar un clima de apoyo social, el compartir una visión a largo plazo, el ayudarles a que identifiquen sus propias pasiones, que las tareas estén más alineadas con el propósito. Y luego, si lo que al final buscas es que progresen, o sea, que vayan progresando sus habilidades como equipos, pues aquí pues, celebrar los éxitos, promover el clima colaborativo, ayudarles a entrar en contacto con los propios clientes. O sea, dependiendo de dónde te quieras ir moviendo, pues será una cosa o será otra. Al final, todo es compatible, pero determinadas acciones van a hacer que tengas mejores resultados, ¿vale? O que sea más directo incluso. Genial. Yo también añadiría... Ángel, rápido, porque veo que son las 8 y me da miedo que se nos vayan todos a aplaudir y nos quedamos los tres solitos. Pues vamos a aplaudir y volvemos, si no hay problema. Perfecto. Aplaudimos y volvemos. Sí, yo también añadiría la importancia de una comunicación fluida y transversal, ¿no? En cualquier organización. Hay muchas organizaciones donde no se puede opinar, con lo cual, si no puedes opinar, te pierdes un montón de ideas, de buenas opciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos? ¿Continuamos? Es que como he visto que son las 8, me he puesto a aplaudir, perdón, ¿eh? No, Pero sí, seguimos. Ah, vale, seguimos. Entonces, bueno, comentaba Francisco Alcaide una vez en una entrevista que le hicieron, que es el escritor de Aprendiendo de los Mejores, que un despacho es un sitio muy peligroso, ¿verdad? O sea, cuando tenemos jefes que se meten en un despacho y se rodean de gente que solamente les baila el agua, ¿no? O simplemente no son críticos porque no se atreven con su forma de actuar, están perdiendo un poco la noción de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa comunicación, que se fomente un ambiente donde se pueda comunicar y se puedan decir las cosas, ¿no? Habéis dicho un montón de cosas súper interesantes. Habéis hablado de diferentes estilos de liderazgo, que todos son importantes y hay que tener esa actitud camaleónica, ¿no? Y que el líder sea capaz de
pues darle a su equipo y a cada miembro del equipo lo que necesita en cada momento, ¿verdad? Para eso hay que saber moverse en esos diversos estilos de liderazgo. Y también, Miguel Ángel, lo que tú comentas, habilidades que tiene que tener un buen líder, pues como es pues esa conversación, esa capacidad de llegar al otro, de que sea una comunicación horizontal y de dejar ya atrás, que yo creo que ya queda muy atrás, esos líderes tan arcaicos, ¿no? Y esa estructura tan rígida que había pues antaño de liderazgo, que bueno, que ya te digo que yo creo que eso ya ya está pasado de moda, ¿no? Como que eso ya no, Sí, no debería ser debería ser pasado, sí. debería de ser pasado de moda, ¿verdad? Pues me ha encantado, de verdad, o sea, me quedo con ganas de más. Tengo otra preguntita por aquí que os la quiero hacer, que dice, oye, me ha quedado todo súper claro con el tema de los objetivos y de la motivación y de cómo llevar a la acción con la pasión y el amor, pero la persona pregunta, ¿alguna pista para averiguar tu pasión? O sea, ¿cómo haces que los trabajadores o que tus colaboradores, si no tienen esa conexión con ese propósito, con esa pasión o con ese amor, no sé, ¿se os ocurre alguna manera de inspirarles o de ayudarles a que conecten con esa pasión? Bueno, tienes que, eso se le llama el talento por descubrir, ¿no? Es decir, cuando sientes curiosidad, al final, curiosidad por algo concreto, por un tema, por una disciplina, al final existe el equilibrio entre tu búsqueda y encuentras las oportunidades que el mundo te da, ¿no? Eso es cuestión de investigar, de ser curioso y de ir descubriendo. Es decir, nadie tiene la varita mágica, pero yo creo que un poco está por ahí, por esa curiosidad y ese talento por descubrir que al final la sociedad te lo saca a relucir, ¿no? Si sigues en esa línea, ¿no? Constantemente. Sí, Candy, yo lo que te diría es que te observes, que mires qué te hace vibrar, porque eso se nota. Entonces, desde ese autoconocimiento, desde decir esto me mola, esto se me acelera el corazón cuando lo hago, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Y observarse muchísimo. Y estoy viendo aquí, Maite, hay una pregunta de Patricia que comentas, ¿la quieres leer? Que nos No sé si la veo, ¿la tenemos en Facebook? Sí, bueno, si no te la digo yo. Sí, aquí pone, ¿daríais algún consejo para ayudar a motivar a gente que está teletrabajando y lleva sola 6 semanas? Claro, Muy pues buena pregunta. muy buena pregunta, Patricia, gracias. A ver, yo aquí lo que te diría es nuevamente un poco, no se diferencia mucho de lo que hemos venido comentando hasta el momento. A ver, al final, conocer a los miembros del equipo, o sea, ¿qué le motiva a cada persona? Habrá personas que son profundamente sociales, que lo que les va a motivar es estar en contacto. Pues estas personas, proponerles que generen reuniones, que se reúnan, que pongan en el Teams diferentes propuestas para reunirse, ya no solo para hablar de trabajo, sino pues a lo mejor en algún momento pues ese café que te puedes hacer también virtual. ¿Conoces, Marisa? Te voy a interrumpir. ¿Las feeling meetings? ¿Las conoces? Las feeling meeting. Como reuniones para hablar de eso, justo de lo que estabas diciendo. Para hablar no solo de trabajo, sino también de cómo estamos, de tomar un A café. ver, sí que las conozco porque realmente no las llamamos así, pero por ejemplo en mi equipo muchas veces el propósito de la reunión es uno y acaba siendo una feeling meeting y cuando acaba siendo así se nota mucho Es muy y guay, ¿verdad? Vibráis, nos vibráis muy bien. quedamos muy bien porque se establece una conexión que de otra forma no está. Y por acabar un poco con la pregunta de Patricia, a ver, dentro de tu equipo, Patricia, seguramente deberás tener perfiles muy sociales, tendrás perfiles muy orientados al logro, pues dependiendo de cada uno lo que tenga, pues un poco asignarle esas actividades para que cada uno alinee ese trabajo que está haciendo con el propósito y con la propia entrega de su trabajo, pues yo creo que es fundamental y sobre todo darles apoyo. Yo soy para los líderes es mucho time consuming, ¿no? El hecho de estar continuamente en teleconferencias, escuchando a tu equipo, los problemas, más problemas, más problemas. Y claro, al final te quedas sin tiempo para trabajar, como aquel que dice, pero es importante. Yo creo que la escucha activa hoy en día
aunque estemos... a mí hay un concepto, por ejemplo, que no me gusta de esta situación, y es que lo llaman distancia social. Para mí no es distancia social, para mí es distancia física. Eso sí, yo tengo distancia física de mis seres queridos, pero no distancia social. Entonces, tanto si están teletrabajando como si están en el mismo entorno físico, pues al final para mí es conocer y saber qué acciones me van a ayudar o me van a llevar a un camino más directo para determinados perfiles, y que no porque yo sea un líder positivo o un líder coach tengo que ser siempre así. O sea, yo me tengo que adaptar un poco a las necesidades de las personas que estoy liderando, ¿vale? Y cada uno tiene unas necesidades. Yo he estado trabajando con personas que tienes que decirle de A a B, de B a C, y si te tropiezas con esto, vete a D y no te vayas a F, y estas personas eran así. Y hay otras personas que tienes que ir de A a F y búscate la vida. Entonces, claro, dependiéndote de cada perfil en el que te encuentres, pues tiene que ser una cosa u otra. Pero eso sí, hay que dedicarle tiempo para conocer y saber cuáles son sus fortalezas, saber qué se les da bien, observar cómo se comportan. Al final, la puntita del iceberg, que es lo que tú ves, pues debajo de todo eso, que son las motivaciones intrínsecas que comentábamos, eso es lo que les va a hacer vibrar. Y cuando tú vibras es cuando entras en flow, y cuando entras en flow se te va todo y es maravilloso. Entonces, promover esos estadios, pues al final nos hace ser mejores líderes, y yo creo que en ese sentido tú, Patricia, concretamente lo puedes hacer muy bien. Genial, estupendo. Al final esto va de personas, ¿no? Entonces tenemos que poner en valor a la persona y ponerla en el centro, ¿verdad? Y así pues esa persona se sentirá valorada, tenida en cuenta, y bueno, seguramente que se comprometa más con ella misma y con lo que está haciendo, ¿verdad? Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Recordaros que el miércoles el webinar que vamos a tener de la mano de Miguel Ángel García. Preséntanos el webinar, Miguel Ángel, del miércoles, que es para socios. Por favor, tener en cuenta esto, que los webinars de los miércoles son solo para socios, no son en abiertos. Sí, bueno, se llama Entonces, motivación. si queréis verlo. Muy bien, motivación. Motivación, 12 claves para mantenerte motivado en la búsqueda de empleo online y lograr una actitud positiva. He elegido un título corto para llamar la atención. Bueno, hablaré de qué opciones tenemos para, pues eso, mantenerse motivado, y más en estos tiempos de pandemia. Daré unas cuantas claves que espero que sean útiles para ayudar a la gente a mantenerse un poquito motivado, ¿no? Pues genial, vamos a estar todos ahí deseando verte el miércoles. Además, agradezco a Inés Torremocha que ha puesto la información para las personas que estén interesadas también en asociarse a SNIE. Y bueno, pues eso, que no sé si queréis añadir alguna cosita más, o pues daríamos por finalizada la charla tan amena y tan nutritiva que hemos compartido. Ha estado genial. He aprendido muchísimo con vosotros. La verdad que sí, me ha gustado mucho porque habéis dado muchos tips que tienen que ver con liderazgo y motivación, no solo para los equipos, sino también para todos los entornos, como hemos comentado, para casa, para los hijos, para nosotros mismos, y que ahora mismo creo que es muy necesario, ¿verdad? Por la situación ahora mismo que estamos viviendo, que estamos pasando, que nos viene muy bien a todos conocer cuáles son esos tips para mantenernos motivados y autoliderados. Sí, yo añadiría a esto de la motivación, ya lo último es la palabra esperanza, ¿no? Es decir, todos tenemos esa palabra en mente para, bueno, dentro de poco, pues poder ver a nuestros seres queridos, abrazarlos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser un elemento muy motivador el tener la esperanza, ¿no? Ahí en Genial, mente. genial. Me encanta cerrar con eso, ¿no? Unir la motivación también a la esperanza. Marisa, ¿quieres cerrar con alguna frase o alguna reflexión? Y ya daríamos por Bueno, terminada yo la charla. para finalizar es un poco comentar que al final somos responsables, ¿no? de intentar mantener esa automotivación,
de no dejar para nuestros jefes el hecho de que nos motiven o nos dejen de motivar, sino buscar por dentro qué hay, qué nos gusta, qué se nos da bien, qué nos hace vibrar y abogar a esa responsabilidad, ¿no? De buscar dentro de ti qué es lo que hay. Y con eso lo de la motivación Con fluye eso, directamente. claro. Pues nada, animamos a todas las personas a que trabajen ese autoconocimiento, tanto sean líderes como no, ¿verdad? Cualquier persona que haga ese trabajo de autoconocimiento personal para encontrar pues eso que le hace vibrar, ¿no? Y ese flow que la pone en ese camino hacia la motivación de conseguir sus propósitos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a ambos compañeros. Ha sido un placer. Muchas Gracias, gracias a Maite, todos. por invitarnos. Muchas gracias y gracias a toda la gente que nos ha acompañado esta tarde. Eso es, muchas gracias a todos los asistentes. Un saludo. Para todos. Un Gracias a abrazo. todos. Chao. Un saludo. Chao. Gracias. Chao.